Martínez es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín y presidenta de la Iniciativa de Mujeres Latinoamericanas. Actualmente hace un postdoctorado sobre política y conflicto. Edna opina que los acuerdos de paz buscaban reformas sociales, pero el gobierno los desechó y ahora está pagando las consecuencias. Pues estamos viendo lo que ocurrió en Colombia durante muchos años, pero en el campo. Digamos que ahora vemos en las ciudades y lo vemos casi en vivo, casi live, cómo funcionó, cuál fue la respuesta estatal a los reclamos durante generaciones de millones de personas en el campo. Y claro, como Colombia se ha vuelto en los últimos años, debido a la violencia, el desplazamiento de la pobreza, un país cada vez más urbano, pues estamos viendo que las manifestaciones del campo, los reclamos del campo están llegando a las urbes, a las ciudades, que han sido de hecho el gran foco de los levantamientos, de las manifestaciones y de la represión estatal. Pero yo quisiera volver a la pregunta que hiciste porque me parece muy interesante la del principio y es por qué parece que Colombia... los tres. Sí, porque Colombia parece repetir una y otra vez en las urnas su suerte. Y yo diría que hay varios elementos. Primero, bueno, el sistema electoral en Colombia es corrupto hasta los tuétanos. Que hay toda una estructura mafiosa que se ha encargado de que las élites políticas que gobiernan el país se sostengan una y otra vez y se reciclen en cuerpo ajeno con hijos, nietos, sobrinos. Tienen toda esa estructura montada. Por el otro lado, claro, en Colombia el derecho al voto muchas veces se ejerce amedrantado, con un fusil o con un revólver en la espalda, con amenazas diciéndote por quién puedes y por quién no puedes votar. Ese sería el segundo elemento. El tercer elemento, alguna vez lo tocamos aquí, es que hay una instrumentalización muy fuerte del tema Venezuela, Cuba. Entonces el concepto castrochavismo se usó para asustar a todo el mundo, que sea como el coco, que nos íbamos a convertir como Venezuela, y eso movilizó a muchísima gente a partir del miedo a seguir apostándole por un proyecto de derecha conservadora. Y el cuarto, pues también hay una decepción muy grande de la gente sobre la política formal, sobre la política tradicional. Y uno lo puede ver ahorita que los espacios de diálogo que se están exigiendo desde las organizaciones de bases, de la gente que está en la calle, y no se está aceptando que sean políticos de ningún bloque que intermedien. Hay una coalición que se llamó la Coalición de la Esperanza y mucha gente salió a reclamarle a esa coalición porque no se sentían representados, aunque eran los políticos de la oposición. La decepción con la clase política es profunda. Es tremenda. Es un comienzo porque, claro, primero hay que decir que Duque al final no es quien gobierna. Vamos, que Duque ha sido visto y es leído en la sociedad colombiana como una marioneta y que las órdenes se dan desde Twitter y que al final él realiza lo que el expresidente Duque ordena, que es al final lo que el expresidente Uribe ordena. Y pues Duque ha sido famoso también por hacer muchas salidas en falso y decir cosas que no son. O sea, el tema de la gratuidad fue algo que se ganó en las movilizaciones pasadas y que venía del pliego de las movilizaciones y de las marchas de estudiantes. Entonces, como en el 2019, ese fue uno de los puntos centrales y no se realizó y ahora lo vienen a usar como una estrategia para desmontar a la gente. Entonces, siento que la gente entendió, o sea, porque también se hizo el anuncio de que se acababa el proyecto de reforma y no sabemos realmente si eso ha sido así. Hay que hacer un proceso en el Congreso para que eso pase. También se hizo el anuncio de que se acaba la reforma a la salud, porque es que al final hay 4 reformas que son claves y sustanciales para los y las trabajadoras en Colombia, que son como... que tocan la educación, salud, educación, pensión, ¿no? Salud, educación, pensión y laboral. Son elementos nucleares. Entonces, sí, el tema es que la gente está harta de un gobierno que no solamente no oye, no atiende, no se duele, sino que gobierna para las élites, para las oligarquías, y adicionalmente que ha permeado las instituciones de una estructura narcoparamilitar. Es que uno ve todos los días, salen noticias de personas cercanas al gobierno, de familiares cercanos al gobierno, con vínculos con paramilitares, con vínculos con narcotraficantes en las cárceles de muchos lugares del mundo. Son los problemas estructurales. Son problemas estructurales, pero yo siento que, claro, la apuesta tiene que ser por un diálogo nacional,
pero es que ha habido muchos sectores y muchos espacios de diálogo. Y si uno analiza el proceso de paz, digamos que fue como el gran diálogo nacional en su momento, donde se estaban generando las estructuras o se abrían las puertas para hacer cambios y reformas que el país necesitaba para sortear de una u otra manera la crisis económica y política que ahora nos está explotando en la cara. Entonces, como que el diálogo sin acciones concretas al final no resuelve nada. Entonces, ha habido muchísimos espacios de diálogo. Yo creo que ese no es necesariamente el problema. El problema es qué pasa después. ¿Qué pasa con los acuerdos? Los acuerdos no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen esos acuerdos? Y no se cumplen, por un lado, porque Colombia está inserta en un modelo neoliberal donde hacer ajustes en política social significa quitarle privilegios y riqueza a los más ricos en Colombia y a las empresas extranjeras que tienen su capital invertido en Colombia. Y por el otro lado, porque hay una élite empecinada en que los derechos en Colombia siguen siendo privilegios y los derechos son para muy poquitas personas. Yo creo que los problemas de Colombia tienen largos años, pero hay uno que se incrustó profundamente y tiene que ver con el proyecto político del uribismo. A partir de ahí, 30, 25 años, se consolidó una mentalidad, una forma de gobierno donde la trampa, la ventaja, la masacre se volvieron las políticas desde el Estado, la exclusión, la perpetuación de la marginalidad. Yo creo que para dar el paso, para cerrar este capítulo, esta horrible noche que está viviendo en Colombia, es necesario que el uribismo vaya a la justicia, que se haga justicia, que sepamos cuáles son los vínculos, o ya se saben muchos de los vínculos, pero que por fin hay unas sentencias que le muestran a la sociedad colombiana que hay justicia. Yo pienso tristemente que eso no va a ser posible dentro de las instituciones colombianas porque están todas permeadas por el uribismo. Controlar jueces, magistrados, fiscalía, defensoría, todas las instituciones están en sus manos. Yo creo que tenemos que apelar a un tipo de cortes internacionales. Necesitamos que las cortes internacionales pongan sus ojos en Colombia y nos ayuden a pasar este capítulo de que es el uribismo. Bueno, Cali tiene una particularidad y es que es una sociedad que expresa el racismo profundo de la sociedad colombiana. Es una sociedad donde tú ves unas élites muy blancas, dueñas de los ingenios, de las industrias, de las empresas, y una gran masa de gente negra, gente afro, gente mestiza, de colores e indígenas, que están en los estratos más vulnerables, más pobres. Entonces, esa mezcla entre racismo, desigualdad social, clasismo, reclamos por temas territoriales también. En el Valle del Cauca hay muchos conflictos que tienen que ver con la propiedad y la posesión de la tierra entre los terratenientes, los indígenas y las comunidades negras. Entonces, todo este cóctel hace de Cali una bomba de tiempo donde todas las desigualdades del país se mezclan, se nutren y se alimentan, y donde podemos ver, como efectivamente hemos visto estos días, que hay unos sectores de élite de clase blanca armados que consideran a los que no son de su clase no ciudadanos y se consideran con el derecho legítimo a asesinarlos. Estábamos viendo cómo en ciertos sectores de clase alta en Cali salieron armados con fusiles de alto calibre, con pistolas, disparándole a los manifestantes, y hasta el momento no hay un solo caso llevado ante la justicia. De hecho, se pueden ver en las imágenes cómo la policía apoya y respalda este tipo de acciones. Entonces, es como una expresión en muy pequeño de cómo funciona la sociedad colombiana en su gran dimensión. Sí, Cali fue durante mucho tiempo, y yo estoy segura que sigue siendo, pero a otro nivel, capital, una de las capitales más importantes para el tráfico de estupefacientes. Como la familia Ochoa, venía de Cali el cartel de los Ochoa, y esas estructuras no se han ido, han bajado un poquito el perfil, pero siguen muy vigentes y siguen muy presentes. Yo diría que lo que tienen en común, como dice Oscar, es la pobreza. O sea, nuestras sociedades son profundamente desiguales. Colombia es el país más desigual del continente y el segundo o tercero del mundo. Eso significa, no es que sea un país pobre, sino que es un lugar donde muy pocas personas tienen mucha riqueza. O sea, el nivel de vida de los ricos en Colombia es absurdo, ni siquiera lo tienen los ricos aquí en Alemania. Y son ricos que le restregan constantemente a la gente que no son gente, no los tratan como personas. Entonces, esa combinación entre pobreza material y exclusión sistemática, exclusión política, exclusión cultural, exclusión artística,
política, como que la gente en Colombia se hartó de que siempre le estén recordando que no son personas, como la pobreza material es un problema, pero está toda la estructura que sostiene un Estado y un aparato desigual. El proceso constituyente no sería ahora mismo. Proceso constituyente, yo creo que Colombia se ufana de tener una de las constituciones más progresivas 91, del mundo. Yo creo que la apuesta, si la hay, debería ser el proceso de paz. Es que el proyecto de paz, la discusión de paz, buscaba de una u otra forma lidiar con eso, generar algunas estructuras. Yo creo que la gente no entendió que el proceso de paz no era para las FARC, sino que era para la sociedad colombiana.